Yo creo que el discurso del presidente fue un discurso muy profundo, ¿no? Cuando él habla de todo lo que le pasó al sector agropecuario durante estos años y cómo lo podemos mejorar. Alfredo, usted conoce mucho al campo y probablemente sea de los del PRO el que tiene más posibilidades de ser gobernador el día de mañana. ¿Qué cambios haría usted en Entre Ríos y a nivel Bueno, hay país? políticas nacionales y provinciales. Las provinciales hay muchas cosas para hacer en tema de infraestructura, camino y todo eso. Por supuesto, con una política nacional que le dé a las economías regionales la viabilidad para que no sigan desapareciendo los pequeños y medianos productores. Fue un interesante aporte al debate de ideas, digo, a la reflexión, a reflexionar y a debatir ideas. ¿Qué cosas tenemos que pensar a la hora de votar? ¿Por qué? Porque si no terminamos votando consignas, marketing, colores, ese color amarillo, el color naranjado, digo, ¿qué votamos? ¿Eso votamos? ¿O pensamos qué cosa no necesitamos, qué cosa no queremos, qué cosas hacen falta? Y me parece que la contribución de Etcheverry en este discurso es esa, contribución al debate de ideas, para no caer en el facilismo de la consigna, el color, el marketing y la campaña vacía. ¿Qué lectura le da que hay más ministros agropecuarios extranjeros presentes en esta apertura y ningún funcionario nacional? Y es una lástima, es una muestra más de lo que tiene que cambiar en la Argentina, aun cuando el gobierno pueda no estar de acuerdo, ¿no? Más allá que no se entiende cómo le han pisado la cabeza al campo todo este tiempo, deberían venir y escuchar. Nosotros en la ciudad tenemos gente que está de acuerdo con el Metrobús y otra que no está de acuerdo. Y los escuchamos a todos y tratamos de entender las posiciones de cada uno, de compatibilizar, pero uno no puede ser que no escuche a aquel que no está de acuerdo. Una democracia supone contemplar las opiniones de todos, por eso es inexplicable la ausencia del gobierno. En materia agropecuaria, el PRO propone bajar retenciones y también quitar trabas a las exportaciones. ¿Eso es suficiente para impulsar el desarrollo agroindustrial o hacen falta más medidas? No, a ver, es un primer paso imprescindible, ¿no? Es una condición necesaria, pero no suficiente. Se necesita una inversión en infraestructura muy grande para volver a bajar los costos en el movimiento de las mercaderías. Se necesita potenciar los mercados en el mundo, muchos que la Argentina tenía los hemos estado perdiendo este tiempo. Obviamente va más allá de eso, pero es una medida, es una condición necesaria para empezar un proceso de recuperación del campo. En las economías regionales hay que eliminar las retenciones y bueno, el trigo y el maíz también. Sobre todo el trigo y el maíz. Sí, total, en el granero del mundo no tenemos trigo, entonces ¿cómo puede ser que en el granero del mundo el trigo no es una necesidad solamente como alimento, como el pan, sino también es una necesidad para hacer la rotación de tierra, porque donde se siembra soja sobre soja, eliminamos la fertilidad, entonces tenemos que sembrar trigo, maíz, tenemos que sembrar de todo. ¿Y no hay una carencia de la industria para poder esos productos, agrandar la agroindustria y poder...? No, yo creo que acá tenemos que terminar en el valor agregado, tenemos que terminar haciendo que este país definitivamente deje de vender la materia prima y después compre la baratita con el valor agregado. Para eso hay que hacer obra pública y bueno, hacer crecer este potencial que tenemos, ¿no? ¿El campo está así por responsabilidad de este gobierno particularmente? Bueno, nosotros creemos que sí, porque el campo hacía mucho tiempo que en la historia argentina no había los precios internacionales que hubo en estas últimas décadas y además eso ayudó a un avance tecnológico enorme en el campo y el kirchnerismo lo que hizo fue pisar esa posibilidad, aplastó la posibilidad de la expansión, del crecimiento, del desarrollo que se veía en los pueblos del interior, en la cantidad de jóvenes que estaban estudiando carreras ligadas al campo, en la cantidad de empresas que se armaban de control de semillas, de todo tipo en el interior de nuestro país, en todos lados, ampliando la frontera agropecuaria. En cambio de eso tuvimos retenciones, impuestos altísimos, límites a las exportaciones, destrucción de producciones muy importantes, ROEs y todo tipo de trabas para que el campo crezca. Y hoy ya directamente el campo no tiene ninguna rentabilidad porque bueno, se ha pasado a la política de la venganza total. ¿Cómo califica el discurso del presidente? Me pareció un discurso muy bueno porque para mí es una sociedad rural
mucho más abierta, democrática, plural, una sociedad rural que no es el estigma de la vieja sociedad rural, una persona que comenzó hablando de la dictadura militar, algo muy importante, como una nueva etapa, una sociedad rural joven, abierta, llena de productores, preocupada por la producción y además preocupada por la ciudadanía y el voto.